Vamos a hablar ahora un poco de economía y está en línea y nos va a ayudar Claudio Caprarulo, que es economista director de Analítica Consultora. Claudio, Darío del Arco desde Ecomedios te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos. Queremos conocer Un un gusto. poquitito por qué andar y Vélez haces el análisis de lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, los anuncios hechos por el secretario del Tesoro Scott Bessent y cómo crees que va a bajar a la economía doméstica aquí en el país. Bueno, el gobierno la semana pasada atravesaba la mayor crisis de su programa económico. Recordemos que entre el miércoles y el viernes el Banco Central había tenido que vender más de 1.100 millones de dólares y eso ponía en jaque al programa económico, sobre todo porque aumentaban mucho las expectativas de que el gobierno iba a tener que entrar al menos en una renegociación de deuda, ¿no? De los pagos que tiene que hacer a fin de año, principio del año que viene con en moneda extranjera, ¿no? Los famosos bonos del Tesoro. Bueno, el gobierno logró dos medidas que trabajó durante el fin de semana para revertir esa situación, ¿no? La primera fue la eliminación transitoria de las retenciones, que ya se revirtió y le permitió aumentar la liquidación de exportaciones por 7.000 millones de dólares, y en segundo lugar, lo que tiene más impacto mediano y largo plazo, es un acuerdo con los Estados Unidos que, como muy bien vos señalabas, por el momento son promesas, en tanto todavía no se termina de poner en claro cuál va a ser la instrumentación, ¿no? Bueno, si va a haber un swap de monedas, por cuánto va a ser, cuáles van a ser las condicionalidades, si va a haber un préstamo stand-by, cuál va a ser el monto, si el gobierno de los Estados Unidos finalmente va a comprar parte de la deuda argentina o no. Pero también esto da cuenta de que el programa económico, como lo conocemos hasta ahora, se terminó, más allá de que pueda tener cierta sobrevida hasta las elecciones, pero después va a haber un cambio importante del esquema. Es Ujú. más, el Banco Central empezó a comprar a partir de todo esto y es una buena medida, empezó a comprar nuevamente dólares en el mercado, ¿no? Ajá. Claudio, después del 26 de octubre, sea cual fuera el resultado, el dólar flotando entre bandas con piso y techo, ¿se termina? Bueno, al menos claramente debería modificar las bandas si es que quiere mantener ese esquema. Es la gran pregunta, o si va a ir, por ejemplo, lo que le conocemos como un esquema de flotación sucia, que es que el gobierno no anuncia cuáles son las bandas, pero cuando el dólar empiece a tomar un valor que no le convence, va a intervenir. Ujú. ¿Esto implica, lisa y llanamente, después de las elecciones, una devaluación? Bueno, lo que pasa es que también lo que tenemos que terminar de entender es qué le va a pedir en respecto a la política económica por su apoyo el Tesoro de los Estados Unidos. Si es que está de acuerdo con que el gobierno sostenga el sistema de bandas de acá hasta las elecciones, o si por el contrario le pide una corrección previa. Uno tendría a pensar, sobre todo porque el apoyo es principalmente político, que van a tratar de que el gobierno mantenga el actual esquema hasta las elecciones Claro. para que Ujú. haya el menor ruido posible, y sobre todo por lo que venía tratando de hacer el gobierno, ¿no? Que es mantener la inflación estable, ¿no? Ahora en torno más cerca de un 2%, y que después sí haya una corrección. También esa corrección va a depender mucho de qué haga el gobierno de acá hasta las elecciones, porque si el Banco Central empieza a acumular reservas, empieza a mostrar una mayor sostenibilidad, si hay si se suelta, ¿no?, el famoso esquema de bandas, por ahí el mercado no testé tanto cuál es la espalda que tiene el Banco Central para contener el tipo de cambio. Ujú. Ahora, Claudio, lógicamente lo que se tiene que dar sí o sí es una suerte de reseteo, como se utilizaba allí la palabra, antes o después de las elecciones, porque como se conoce este programa, estaría dando la sensación que está agotado, ¿no? Sí, totalmente. El programa tal como lo conocemos se terminó y también fracasó, porque recordemos no solo los problemas que tiene en el frente financiero, sino también en la economía real, ¿no? El mal resultado que tuvo el gobierno de la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas. Nosotros hicimos un estudio desde Analítica y analizamos municipio por municipio, y en los municipios donde mejor le fue a la oposición fueron los municipios, por ejemplo, donde más injerencia tenía la creación de empleo, la construcción y la industria, dos de los sectores más golpeados por el esquema que eligió el gobierno para transitar en este un poco más de año y medio. Ajá. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Luis Tarulo te habla, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Luis? Aquí, ¿Cómo estás? Tarulo y Caprarulo, en dúo. Bueno, te cuento, no podemos negar que somos italianos, eso seguro. No, así es. Claudio, no, enancándome en lo que estás diciendo y lo que comentaba Darío acerca del plan económico, también hay que tener en cuenta otras cuestiones, porque nos estamos enterando, vamos a ponerlo en potencial, esta iniciativa que tuvo de bajar las retenciones agropecuarias y lo que comentás en distritos del interior, y vamos al grano directamente con la pregunta, en distritos del interior donde en zonas agrarias gana la oposición, ¿no? Que se da un fenómeno que se había dado incluso en la época de la reelección de Cristina Kirchner, por ejemplo, con el viento a favor de la soja. Aparentemente ya se habría liquidado ese cupo de 17.000 millones de dólares en manos de las cerealeras, de las grandes empresas, que se quedan con 2.000 millones de dólares. Y entonces no se ve el beneficio para el productor, para el pequeño productor, ¿no es cierto? Que incluso es votante, obviamente, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué información tenés al respecto? Si te enteraste de algo en ese sentido. Bueno, a ver, claramente no es que el productor en 2 días vende 7.000 millones de dólares, sino como ustedes decían, también parte de la liquidación de las exportaciones tiene condicionamientos financieros, ¿no? No es únicamente un productor sacando la soja y vendiéndola, claro, sino que parte de esa producción ya estaba vendida a otros precios, lo que se hace es se adelanta. Sí, hay voces más representativas del sector, del análisis que podemos hacer nosotros de la economía, que son bastante críticas de la medida que tomó el gobierno. Claramente fue una medida porque recordemos que el gobierno ya había hecho una reducción parcial de las retenciones en el primer semestre del año, buscando que se adelanten las mismas, y claramente por eso yo antes decía que el programa económico fracasó, porque ahora se vio obligado a hacer esta medida que es muy cuestionada no solo por la oposición, sino también por personas muy representativas del sector agropecuario. Y a mí quiero correr un poco de esta coyuntura, porque creo que uno de los problemas que tenemos en la Argentina es que al sector que más dólares aporta y que en nivel de productividad se encuentra en la vanguardia, mismo a nivel internacional, no tenemos una política de mediano y de largo plazo, sino por el contrario, ¿no? Dependiendo de cómo viene la coyuntura, se le cambian las reglas del juego, y eso es parte del problema, porque creo que ya hay un consenso bastante amplio de que si hay algo que necesita la Argentina es aumentar sus exportaciones. Claro, lo acabas de decir, una medida, la palabra la usaste perfectamente, es extremadamente coyuntural, cuasi electoral, digamos, ¿no? En una palabra. Sí, claro, es electoral, porque si el gobierno no hacía eso, lo que debería haber hecho es modificar su esquema cambiario, por ahí convalidar una devaluación, y obviamente eso le impactaba en la inflación y podía jugarle en contra de cara a las elecciones. Ajá. Porque claramente lo que estamos hablando y lo que decimos es que en todo caso esto lo que le permitió es tener una sobrevida a este esquema hasta las elecciones. Después lo va a tener que modificar. Claudio, hay 3 mecanismos a través de los cuales los Estados Unidos, particularmente Scott Bessent, está analizando ayudar a la Argentina. Algunos de ellos, si figuran como toma de deuda, debiera pasar por el Congreso Nacional, donde el paisaje no es el mejor para la libertad avanza. Lo más rápido y lo más práctico sería la compra de bonos argentinos por parte del Tesoro norteamericano. Sí, hay que ver también, bueno, eso ya es un tema más de los abogados, ¿no? Porque también hay una posibilidad de que el swap pueda no pasar porque es un intercambio de monedas, que lo pueda hacer directamente el Banco Central. Lo que sí seguramente debería pasar por el Congreso es el stand-by. También no se termina de conocer cuál va a ser el procedimiento, porque seguramente parte de la estrategia de los Estados Unidos es, con este apoyo tan fuerte que le dio y tan contundente, ver cómo se alinean las expectativas y después finalmente qué es necesario que terminen implementando, porque recordemos que lo que señaló el secretario del Tesoro, que es como el ministro de Economía de los Estados Unidos, es: tenemos estas 3 opciones, estamos dispuestos a usar todas, pero no es que al menos públicamente se conoce cuál van a usar. Bien, y la última que te hago, a ver si vos lo recordás y me podés ayudar, el swap con China, ¿pasó por el Congreso o fue algo que se tomó como determinación durante el gobierno de Alberto Fernández en el último periodo? La verdad no lo recuerdo. Ajá. Bueno, digo, para tener en cuenta, porque si el swap chino no... Es el antecedente, claro. Sí, es así. Perfecto. Claudio, 1.000.000 de gracias por ayudarnos como siempre,
Ha sido un gusto, que estén muy bien. Hasta Que luego. sigas muy bien. Chao, gracias. Claudio Caprarulo es economista, nos ha ayudado para comprender un poquitito mejor lo que ha ocurrido en los Estados Unidos y cómo va a repercutir acá. Es economista director de Analítica Consultora.